Ahora hablaremos un poco acerca de la fisiología eh, del sistema nervioso y muscular y acerca un poco de cómo es la propagación de los impulsos nerviosos en la célula. Entonces tenemos, en primer lugar, actividad bioeléctrica de las células neuronales. Analicemos un poco lo que son los potenciales de membrana. Entonces tenemos en esta gráfica una neurona a la cual se encuentra en reposo. Esta neurona le vamos a colocar un medidor de potencial, el cual uno de los polos va a estar en el interior de la célula y el otro, el de referencia, va a estar en la parte externa de la célula, en el espacio. Bueno, hablemos un poco con la terminología técnica. Uno de sus polos va a estar en el espacio intracelular o dentro de la célula y el otro, el de referencia, va a estar en el espacio extracelular o por fuera de la célula. En esta línea tenemos voltaje de referencia igual a 0 voltios, a 0 milivoltios, y tenemos en la parte inferior un voltaje que conocemos como voltaje de reposo de menos 90 milivoltios. En este momento la célula se encuentra en reposo. Vamos a definir todo voltaje que sea por encima de menos 90 voltios o de ese voltaje de reposo se va a conocer o se va a denominar como voltaje de depolarización o voltaje excitatorio. Y todo voltaje que se encuentre por debajo, es decir, que sea más negativo que el voltaje de reposo, se va a conocer como voltaje de hiperpolarización o voltaje inhibitorio. Tenemos en algunas ocasiones que las mismas células producen unas señales que se conocen como señales marcapaso o potenciales de marcapaso, los cuales empiezan a oscilar sobre ese potencial de reposo para ajustar su potencial interno en la membrana. Algunos de estos pueden ser de forma triangular, otros de forma sinusoidal. Por otro lado, tenemos algunas células que reciben estímulos del exterior, así como el contacto con la piel, y empiezan a generar potenciales de reposo, potenciales de recepción o potenciales de generación. Esos potenciales pueden tener diferentes amplitudes, por lo general son o hiperpolarizantes o de polarización, y así sucesivamente. Pero en ese momento nos interesa analizar el potencial que se produce por la sinapsis. Entonces, potencial de sinapsis también puede ser en algunos casos potencial inhibitorio o potencial excitatorio, dependiendo del tipo de neurotransmisor que se utilice o de la agente químico, el ion que se esté transportando desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula o viceversa. Cuando ese potencial en el interior de la célula de la soma empieza a aumentar progresivamente y alcanza ese nivel que se conoce como el umbral, que tenemos acá, podemos observar un fenómeno que se conoce como el efecto del impulso nervioso o el potencial activo de la membrana. Este es uno de los fenómenos más estudiados y a través de este es que se da la propagación del impulso nervioso a través del axón y se realiza la excitación de otras células nerviosas. Listo.
Entonces vamos a analizar un poco la excitabilidad de las células neuronales. Tenemos en esta gráfica, vamos a analizar cómo es la respuesta del potencial de la membrana. Entonces tenemos acá una membrana celular en la cual tenemos conectado un medidor de potencial o un voltímetro con referencia en el espacio extracelular y su punto de medición se encuentra en el espacio intracelular. Y por el otro lado tenemos una fuente de corriente o una fuente excitatoria que va a tener como referencia el espacio extracelular y va a estar conectada al espacio intracelular. Cuando colocamos cuando enviamos una corriente inhibitoria o un estímulo que permita realizar una inhibición, la respuesta que obtenemos en el potencial de la membrana es de forma exponencial negativa, haciendo más negativo el potencial. Y cuando paramos el impulso, cuando paramos ese estímulo, se vuelve a recuperar el potencial de la membrana. Si colocamos por otro lado, si colocamos un potencial de excitatorio positivo, vamos a obtener que la célula empieza a depolarizarse o presenta un potencial de depolarización que también va a tener una forma exponencial, y apenas terminamos el estímulo, se vuelve a recuperar el potencial de reposo también de manera exponencial. Si aumentamos esa amplitud del estímulo, vamos a obtener un potencial de reposo, un potencial de polarización mucho mayor, al punto que podemos tener en este punto dos posibilidades. Una posibilidad es que cuando se pare la excitación, el estímulo regrese a su estado de reposo, o se genere el potencial de acción en la membrana. Mientras mayor sea el estímulo, mayor sea la amplitud del estímulo, más rápido se alcanzará ese valor de umbral y más rápido se producirá la excitación de la membrana. Bueno, ahora vamos a estudiar unos conceptos asociados con el proceso de activación. Entonces realizamos una estimulación por medio de una corriente. Esa corriente genera una elevación en el potencial de la membrana hasta que llega al umbral, y luego de que llega al potencial del umbral tenemos una propagación del impulso nervioso. Si aumentamos la amplitud, vamos a tener que esa propagación de ese impulso activo, se va a generar con mayor rapidez sobre la célula. Y así sucesivamente, si seguimos aumentando la amplitud del estímulo, vamos a tener respuestas celulares mucho más rápidas. ¿Sí? Si observamos estos puntos donde se genera el estímulo, van siguiendo un patrón que es del tipo exponencial, y a la línea de tendencia en la cual este
este valor exponencial tiende al infinito, se le conoce como la reobase. Ya dentro de poco les voy a definir qué es la reobase. Por otra parte tenemos que para un estímulo que tenga como amplitud 2 veces la reobase, no, para el tiempo entre la generación del impulso y 2 veces la amplitud de la reobase se tiene el crónasi. Y tenemos que la reobase es la corriente mínima aplicada a un tejido durante un intervalo infinito de tiempo, que en fisiología puede ser unos cientos de milisegundos para que produzca la depolarización de la membrana celular. Es decir, cuál es la reobase me indica cuál es la amplitud mínima que debe tener el impulso nervioso para que cuando el tiempo tiende a infinito se genere ese potencial de acción. Ahora, y el crónasi es el intervalo de tiempo en el que debe aplicarse la corriente eléctrica para conseguir una respuesta mínima con una intensidad del doble de la reobase para estimular una célula nerviosa o muscular. El acrónasi me define si yo voy a colocar un impulso que tenga el valor de 2 veces la reobase, cuál es el tiempo que se requiere para generar esa propagación del impulso nervioso. Entonces, la reobase está relacionada con la sensibilidad que tiene la célula y el crónasi está relacionada con el tiempo de respuesta que tiene la célula. Entonces aquí hablemos un poco de la terminología que está relacionada con la propagación del impulso de acción. Entonces tenemos la medición del impulso nervioso, es poder medir ese impulso nervioso en el espacio intracelular con respecto al espacio extracelular. Tenemos el potencial de acción, que es el potencial que transmite, que realiza la depolarización completa de la célula. Tenemos el impulso muscular y la acción de la corriente. Entonces, como les mencionaba al inicio del curso, con la propagación de una corriente sobre la membrana celular viene asociada la producción de un campo magnético. Hablemos un poco de la propagación del impulso nervioso. Cuando yo aplico un estímulo sobre la membrana celular, ese estímulo y ese estímulo realiza depolarización, ese estímulo se propaga en ambas direcciones sobre la célula. Entonces eso quiere decir, cuando yo realizo el estímulo en este punto sobre un axón no mielinizado, la propagación, acá viene el impulso, la propagación se realiza en ambas direcciones y se realiza de manera continua. En el caso de un axón mielinizado, cuando aplico el estímulo sobre el nódulo de Ranvier, este estímulo recibe el nombre de un estímulo saltatorio, es decir, que va a saltar directamente desde este punto hasta este y en la dirección opuesta.
Para medir la velocidad con la que se propaga el impulso nervioso, se tiene la siguiente ecuación donde se dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la corriente del ion, la corriente máxima del ion, en este caso el ion sodio, sobre el radio, la resistencia axial por unidad de longitud que tiene la neurona por la capacitancia por unidad de longitud al cuadrado por el voltaje del umbral. En el caso de una célula mielinizada, no es tan sencillo definirla a través de una ecuación como la anterior, pero a través de estudios estadísticos se ha determinado que esa velocidad de conducción depende del radio, del diámetro que tenga la célula. Entonces esa velocidad está relacionada como 6 veces el diámetro del axón. Y aquí, hasta aquí paramos con la parte de fisiología, ya continuaremos con lo que es la definición de la ecuación de Nernst.